Buenas noches, bienvenidos al programa Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Soy Mónica Camacho y esta ocasión sostendremos una charla con José Antonio Bretón Betanzos, quien es coordinador del posgrado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, doctor en la materia y además fungió como director general del Instituto Electoral del Estado bastantes años. José Antonio, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido por este espacio de platicar contigo. No, yo estoy muy contenta de poder platicar de un tema que es súper interesante. Tú hoy presentaste en el Congreso de Puebla un libro llamado Camino sin fin, en el que realizas una recopilación, un estudio sobre las reformas electorales que se han hecho en el Estado desde 1917 a la fecha. Son más de 100 años de historia, de evolución, y realmente me pareció interesante ver eso, justamente, la manera en la que ha evolucionado el derecho electoral, y esto es justo lo que tú expones en esta obra. Y te pregunto, José Antonio, ¿qué es lo que encontraste? ¿A dónde nos ha llevado toda esta evolución, todas estas reformas que se han realizado en este periodo? Sí, Mónica, mira, básicamente debemos de observar que Puebla ha seguido muy de cerca el camino que ha establecido la federación. Entonces, lo que yo observo es que tanto en el ámbito federal y como consecuencia en el estatal se ha pasado de un sistema de creación de normas electorales donde anteriormente había mucho margen de maniobra para la autoridad, donde había un amplio margen para que pudieran decidir, y hemos caminado hacia un espacio de especialización. Hoy las normas son demasiado específicas y tratan de evitar la incertidumbre que existía en relación con los procesos electorales. La realidad es que hoy tenemos un código demasiado amplio. Existen algunas críticas acerca de la probable sobreregulación, pero a mí me parece que eso es lo que necesita la sociedad, que existan normas demasiado claras para que no haya dudas en relación con el desarrollo de los comicios. Aunque, claro, esto también nos va a llevar a tener que experimentar nuevos escenarios a través de nuevas reformas. Es decir, las reformas que aterrizan en cada una las leyes o las reformas tienen que aplicarse. Y eso, por supuesto, pues traerá una exigencia a las autoridades y a los actores políticos, inclusive a los ciudadanos, para poder comprender de una manera muy adecuada cómo deben de comprenderse y aplicarse. José Antonio, señalas que desde 1996 se ingresó a este periodo de especialización. Los congresos, el Congreso Estatal, sus diputados, los gobernantes, porque muchas de estas reformas fueron impulsadas por los titulares de los poderes ejecutivos, del Poder Ejecutivo del Estado, ¿han estado a la altura de esta especialización o han buscado más incidir en estas leyes para generar escenarios que les favorezcan en los procesos electorales, en las contiendas por los cargos de elección popular? No, a mí me parece que la ruta que ha seguido Puebla, insisto, tiene que ver mucho con los trazos que nos ha puesto la federación. Entonces, en 1996 empezamos con un camino de especialización, pero habría que, digamos, poner el acento, una especialización jurídica. Antes de 1996 existió una influencia política desde el centro. Debemos recordar que había un partido hegemónico donde el Poder Ejecutivo y el Legislativo estaban en manos del PRI, y lo mismo sucedía con los gobernadores y los congresos estatales. En 1996 lo que se intenta es empezar a establecer las bases que deben de regir a los estados. De hecho, el artículo 116 constitucional en su fracción cuarta, pues ahí trae todos los principios que son muy parecidos a los que están en la federación. Sin embargo, han existido avances propios de Puebla. Un ejemplo, y esto lo cité en la presentación, en 1995, el órgano electoral, la entonces Comisión Estatal Electoral, ya era un órgano ciudadanizado. Al menos ya no dependía directamente del Poder Ejecutivo. Y eso se verá reflejado en la federación hasta 1996. Por ejemplo, podremos decir que Puebla ha tenido su propia trayectoria, o algo que se me hizo muy acertado de la actual legislatura es el establecimiento del principio de paridad de género. En la federación existen las reglas para la paridad, pero en Puebla se fue más allá y se estableció como principio rector de la función estatal de organizar las elecciones.
sea, a mí me parece que se ha estado a la altura, sí, pero, y por eso se llama así el libro, es un camino sin fin, no podemos detenernos. No podemos detenernos pensando que ya existe una última reforma en materia electoral, sino que proceso tras proceso tenemos que ir mejorando cada uno de los pasos que se van dando en ello. Justamente eso es lo que está sucediendo. Acaba de concluir el proceso electoral. Bueno, todavía está en la etapa de validación por parte de los tribunales, pero ya la elección se llevó a cabo, ya se está hablando en la Cámara de Diputados de llevar a cabo en el Congreso de la Unión, de llevar a cabo una nueva reforma electoral. Y han hablado, han adelantado algunos temas que se estarían tocando. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Se ha corrido la versión de que uno de los objetivos era cambiar a los actuales magistrados del Tribunal Federal, a los actuales consejeros, de hacer toda una renovación para que lleguen cuadros nuevos. E incluso se ha señalado que posiblemente el Instituto Electoral del Estado, como un órgano público local electoral, podría desaparecer para que esta función de organizar elecciones se lleve totalmente al centro a través del Instituto Nacional Electoral. ¿Te parece adecuada esta transformación que podría darse de las instituciones electorales? Mira, a mí me parece que todavía no es el momento. Recordemos que desde 2007, en la exposición de motivos de la entonces reforma constitucional, se establecía tanto el Instituto Nacional Electoral como el Día Nacional de las Elecciones. Esta idea de que hubiera un solo día para todas las elecciones. Y lo que hemos visto es que se ha ido transitando de una manera paulatina. De tal manera que hoy muchas elecciones realmente se desarrollan el mismo día. Casi todas, podríamos decir, salvo algunas excepciones. Y para efectos del órgano electoral, pues a nivel constitucional, muchas de las competencias que tienen o tenían los órganos estatales, ahora lo tiene el Instituto Nacional Electoral, como podrían ser la capacitación, por ejemplo, ¿no? Para integrar casillas. Sin embargo, sigo pensando que en este momento, por estar en un estado federal, sería muy aventurado desaparecer a los soples, porque al final funcionan como válvulas de escape. Es decir, si algo no sucede bien en los estados, el INE en cierto grado puede auxiliar al otro. Pero entonces el INE no está desarrollando directamente todas las funciones. Y eso podríamos pensar, por ejemplo, que también hay que medir la magnitud de las elecciones o la intensidad en la sociedad. En el ámbito de las elecciones federales de diputados no se han tenido grandes reclamos, pero hay que tomar en cuenta que la Diputación Federal es un lugar, un espacio un tanto lejano para la sociedad, mientras que el presidente municipal es algo cerquísima. O sea, entonces, esos son los riesgos que yo creo que se deben de pensar muy bien si se opta por desaparecer a los soples, porque el INE quedaría de frente a la sociedad en este tipo de elecciones que, como tú bien sabes, porque has estado con mucha experiencia en este ámbito desde la comunicación, es donde más se observa lo riesgoso de los procesos electorales. También me parece muy riesgoso que se pudiera pensar así a bote pronto, sobre todo porque la próxima elección que viene y donde tomaría aplicación sería para presidente de la República. Entonces, digamos, creo que es muy arriesgado hacerlo para esta elección que viene. ¿Qué es lo que podría suceder si esta reforma se concreta y desaparecen los OPLES sin esperar el tiempo que tú señalas que sería necesario para poder transitar a este esquema? A mí me parece que lo que se tendría que hacer primero sería fortalecer estructuralmente al INE. Y eso implica también mucho gasto, porque todas las acciones que tú le vas a, todas las facultades que le vas a otorgar, pues claro que van a tener con acciones, y estas acciones se traducen en costo. Entonces, esta idea de que al desaparecer el NOPLE pudiera tenerse un ahorro, me parece que no. La gente todavía confía muchísimo en el INE y eso me parece muy bien. Sin embargo, habría que ver qué es lo que sucede cuando llegue al ámbito municipal, ¿verdad? Porque necesitará tener un alcance enorme, enorme para llegar a los más de 2,000 y tantos municipios, si es que se piensa en poner un órgano municipal, que es lo que en realidad legitima mucho de las elecciones en los estados. Entonces podría terminar con una imagen dañada el Instituto Nacional Electoral. Así es, porque absorbería el costo que hoy está absorbiendo los OPEs. Claro.
Y sobre estas intenciones también que han manifestado, por ejemplo, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, quien adelantó que uno de sus objetivos en una reforma que él presentaría, porque ya se han hablado de muchas reformas del Poder Ejecutivo Federal, de diversos grupos parlamentarios, y entre estas pues se encuentra la del coordinador de la bancada de Morena, quien dice que se tiene que entrar a revisar el financiamiento que se entrega a los partidos políticos, así como la fiscalización que se hace del mismo. ¿Qué espacios de oportunidad tú identificas en esta intención de revisar ambos tópicos, el financiamiento y la fiscalización? Sí, bueno, es que van de la mano. No, pero yo sí estoy de acuerdo en que se analice y en su caso se reduzca los montos a las prerrogativas, porque me parece que es una cantidad que se ha, digamos, maximizado, ¿no? O sea, frente a una sociedad en donde los ingresos, pues en muchos de los casos no son lo suficientes y donde no hemos visto en realidad un compromiso de los partidos con la sociedad. Digamos, tú, me parece, podrías otorgar un recurso cuando ves que te está dando resultado algo. Sin embargo, los partidos, y hablo de todos, yo no los veo cercanos con la sociedad. Yo los veo muy alejados, ¿no? Y más bien parece que se han convertido en estructuras electorales que funcionan en un proceso y desaparecen y siguen un camino muy alejado de la sociedad para después volver a salir cuando llega el proceso. Y que además reciben muchos millones de pesos. Sí, en Incluso el cuando ámbito, no están visibles, siguen recibiendo dinero para su sí, sostenimiento. claro, sí, son miles de millones de pesos, 5,000 millones de pesos, por ejemplo. Pues eso es una cantidad exorbitante, ¿no? Esta ecuación se tendría que invertir. Actualmente el OPLE, el Instituto Electoral del Estado, para su financiamiento recibe menos recursos ya que los partidos políticos. ¿Cómo se Sí, tendría que equilibrar este tema? bueno, recordemos que en 2014 hubo una reforma en donde se elevó el porcentaje de las prerrogativas que recibían y se fue un poco más del doble. Es decir, la base sobre la que se calculaba el financiamiento era el 30% del padrón electoral multiplicado por el salario mínimo. Ahora es el 65%. Pues lo único que tendríamos que hacer sería cambiar ese parámetro para disminuirlo. Y lo mismo, no lo hagamos de golpe, no les quitamos todo el dinero, pero empecemos a reducir. ¿Tú qué porcentaje consideras que sería necesario y suficiente para que los partidos puedan cumplir su función? Ahorita al menos reducir, me parece, un 15, digamos, dejar el parámetro del 30% del padrón por un 50%, en vez del 65% que hoy tienen. Empezar así, Ese paulatinamente. sería un primer avance, un primer paso. Sí, claro, porque en la fórmula original, que fue cuando se volvieron competitivos la oposición, los partidos en el poder y todo, pues el porcentaje era del 30%. Entonces, funcionó bien, pues bueno, me parece que en un tiempo podemos regresar a eso. José Antonio, hay otro tema también que es sobre las plurinominales. Sí, Estos espacios de representación proporcional que se tienen en la Cámara de Diputados, en la de senadores, en los congresos de los estados, y que se tiene como prioridad en esta reforma, según han señalado pues algunos de los líderes nacionales de Morena, pues reducir estos números de espacios. ¿Tú crees que sea pertinente hacerlo? Porque se ha hablado mucho de que es una manera de dar representación y de dar voz a las minorías, pero reducirlo será bueno para este equilibrio democrático que se busca. sí, no, a mí me parece que precisamente en la reforma de 1996 se estableció un diseño. Este diseño era que el Congreso estuviera integrado por un 60% de mayoría y un 40% de representación proporcional. ¿Cuál era el objetivo? Evitar que un partido por sí mismo pudiera modificar constitución, leyes, nombramientos importantes. Lo que obliga ese diseño institucional es a tener un gran acuerdo, un amplio acuerdo. Me parece que más bien, en lugar de modificar el diseño, pues la sociedad y los propios partidos que se elijan a representantes capaces de dialogar y de encontrar de una manera muy comprometida decisiones con nuestro país. Me parece que en vez de estar pensando en reducir los espacios, mejor pensemos en seleccionar mejores
mejores candidatos, mejores representantes, ¿no? Esto es porque la mayoría de estos espacios se asignan a las cúpulas de los partidos. Esto tendría que cambiar, estos espacios se asignan a personas cercanas a los dirigentes, por ejemplo. Sí, sin embargo, no en todos los casos resultan malas decisiones. Muchas veces esos espacios se dejan a las personas que dentro de los partidos tienen un pensamiento muy identificado con sus planteamientos y llegan representantes muy valiosos. Sí, probablemente un problema que tiene la representación proporcional en este momento es la falta de legitimidad en los nombramientos. Si se hicieran procesos más abiertos, más amplios, y donde los partidos no se quedaran con, digamos, para cubrir élites, pues creo que estarían mejor valorado su trabajo. José Antonio, sobre el tema de las plurinominales, esto generó ya un debate en Puebla por la asignación que realiza el Tribunal Electoral del Estado de las plurinominales del Congreso de Puebla, después de revisar diversos litigios contra la distribución que aprobó el Instituto Electoral del Estado, pues el Tribunal Electoral decide dejar en suspenso una plurinominal, retirar al Partido del Trabajo, que es aliado de la fuerza mayoritaria Morena, otra posición para cederla a Movimiento Ciudadano, pero me parece que esta reserva de la plurinominal es la que ha generado mayor debate y mayores críticas. ¿Existe algún fundamento jurídico para que el tribunal haya decretado esta reserva? Sí, la falta de certeza. En realidad tú no sabes cómo va a concluir el proceso electoral, pues no puedes adelantar. Entonces, a efecto de ser congruente, no sé qué pensaría el tribunal, pero yo lo veo como un asunto de certeza. Es decir, no sigamos, digamos, contaminando el ambiente con decisiones que al rato puedan ser revocadas y que sabemos que es muy probable que se revoquen porque va a haber unos resultados diferentes que van a afectar esa situación, ¿no? ¿Se encuentra justificada esta decisión jurídicamente? A mí me parece que sí, porque si ellos ya saben que no pueden brindar una orientación en relación con la integración del propio Congreso, es preferible esperar, insisto, a contaminar políticamente, digamos, el proceso, esta parte del proceso electoral, sobre todo cuando ellos tienen plenitud de jurisdicción constitucional en el ámbito local. Recordemos que ellos interpretan la Constitución y eso hace que puedan tomar decisiones más amplias que lo que sucede con el Instituto Electoral del Estado. José Antonio, para cerrar esta entrevista, ¿cuáles son los temas que nos están abordando dentro de esta discusión que ya se adelantó de la reforma electoral? Me parece que no se ha avanzado en aclarar los requisitos, por ejemplo, para las candidaturas sin partido. Fue una reforma de 2014 en la que no se ha pues, presentado reformas para perfeccionarlas. Se dejó de lado en la última reforma electoral de Puebla, no se avanzó en este asunto. ¿Qué temas identificas tú que se podrían retomar también en esta discusión? Sí, bueno, un tema que tú inclusive me preguntaste y ya no abordé es el de la fiscalización. Seguimos, me parece, esperando un poco más de la fiscalización. Ha sido buena, indudablemente hemos tenido muy buenos resultados. Creo que se debe de avanzar. Otro tema que yo creo que se debe de avanzar es en la profesionalización del órgano electoral. Ya se da como por hecho, sin embargo, creo que podría fortalecerse aún más el instituto con la experiencia y profesionalismo que han demostrado muchísimos de los funcionarios que lo integran. Creo que esa parte también habría que buscar un poco más de fortaleza. Y en general, creo que la vida interna de los partidos políticos tendría que ser motivo de análisis para que exista jurisdicción del Estado, de los tribunales, para vigilar su funcionamiento. Y no solamente sean las elecciones de candidatos y dirigentes lo que esté sujeto a revisión, sino, por ejemplo, estos problemas que se presentan en relación con el cumplimiento de sus principios. Y vemos que un diputado va de un lado a otro, ¿no? Aún siendo que llegó nombrado de otra parte, y el partido, como es un asunto interno, pues no tiene herramientas para poder sancionar, y así. Me parece que ahí la vida interna de los partidos es un tema que debería de retomarse. Mayor regulación para ellos. Mayor vigilancia, sí. José Antonio, ¿algo más que desees agregar? No, pues muy agradecido con la jornada contigo. De verdad, siempre un gusto saludarte y bueno,
intercambiar puntos de vista contigo, con alguien que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento de esto, pues siempre es interesante, te lo agradezco. No, al contrario, yo lo digo por ti porque llevas mucho tiempo en esta materia de los procesos electorales, en la materia del derecho electoral, que es importante conocer tu opinión sobre estos temas. José Antonio, pues muchas gracias. A tus órdenes, que estés bien. Igualmente, y muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Ya nos veremos en otra entrevista más para las reporteras. Hasta la próxima.